Hay algo que hace la mayoría de las personas cuando sienten que tienen razón en algo importante. Le explican. Y si el otro no lo entiende a la primera, le explican de nuevo con más detalle. Y si tampoco, le explican una tercera vez desde otro ángulo, con más argumentos, con más evidencia, con más énfasis en los puntos que el otro parece estar pasando por alto. Y mientras más le explican, más siente el otro la presión de resistir. No porque el argumento sea malo, sino porque la presión de ser convencido activa de forma automática la necesidad de no ceder. Las personas genuinamente inteligentes, las que tienen influencia real sobre cómo piensan los demás, rara vez hacen eso. No porque no tengan argumentos sólidos, los tienen, sino porque entienden algo sobre la psicología de las creencias que la mayoría de las personas ignora completamente. Nadie cambia de opinión porque alguien lo convenció. La gente cambia de opinión cuando llega sola a la conclusión de que necesita cambiarla. Y esa comprensión cambia completamente la forma en que se relacionan con los desacuerdos, con las conversaciones difíciles y con la influencia en general. Hoy vamos a entender la psicología detrás de eso. El punto de partida es un fenómeno que la psicología social llama reactancia psicológica. Es la tendencia automática del ser humano a resistir cualquier intento de cambiar su forma de pensar o de comportarse cuando percibe que ese intento está siendo dirigido desde afuera. No es irracionalidad ni terquedad, es un mecanismo de preservación de la autonomía cognitiva que opera de forma completamente automática. Cuando alguien siente que está siendo empujado hacia una conclusión, aunque esa conclusión sea lógicamente correcta, una parte de su sistema nervioso se activa para resistir el empuje, no la conclusión, el empuje. Esto explica algo que todos han experimentado, porque hay argumentos perfectamente sólidos que no convencen a nadie, y porque hay personas que con muy pocas palabras cambian completamente la perspectiva de los demás. La diferencia no está en la calidad del argumento, está en si el otro siente que está siendo empujado hacia una conclusión o si siente que está llegando a ella por sí mismo. Las personas inteligentes que tienen influencia real han aprendido, de forma consciente o no, a trabajar con ese mecanismo en lugar de contra él. No intentan convencer, crean las condiciones para que el otro se convenza. Si este análisis te está resonando, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos desglosando estas dinámicas cada semana con profundidad y sin fórmulas vacías. ¿Cómo crean esas condiciones? Hay 3 formas concretas que se pueden observar en las personas con mayor influencia real. La primera es la pregunta en lugar del argumento. En lugar de presentar la conclusión directamente, hacen preguntas que llevan al otro a generar la conclusión por sí mismo. No preguntas retóricas diseñadas para que el otro quede en evidencia, que eso activa la reactancia inmediatamente. Preguntas genuinas que abren un proceso de pensamiento que el otro hace de forma autónoma. Cuando alguien llega a una conclusión como resultado de su propio proceso de pensamiento, esa conclusión le pertenece. No hay resistencia porque no hubo empuje externo. Y las conclusiones que le pertenecen a alguien tienen una permanencia y una influencia sobre su comportamiento futuro que ninguna conclusión impuesta puede igualar. La segunda forma es la indiferencia genuina ante el resultado inmediato. Las personas con influencia real no tienen una inversión emocional visible en que el otro cambie de opinión en esa conversación específica. Pueden presentar una perspectiva, escuchar la respuesta, y si el otro no está de acuerdo, simplemente dejar el tema sin urgencia de resolverlo. Esa indiferencia al resultado inmediato hace 2 cosas al mismo tiempo. Elimina la presión que activa la reactancia y paradójicamente aumenta la credibilidad de lo que dijeron, porque cuando alguien no necesita que estés de acuerdo con él, lo que dijo parece más genuino que lo que dice quien sí lo necesita. La tercera forma es la demostración en lugar de la declaración. En lugar de decir que algo funciona de cierta manera, lo muestran. En lugar de argumentar que tienen razón, actúan desde esa razón y dejan que los resultados hablen.
Las personas aprenden mucho más de observar que de escuchar. Y cuando observas a alguien actuar de forma consistente con lo que dice, la influencia que eso tiene sobre tu propia perspectiva es mucho más profunda y mucho más duradera que cualquier argumento verbal. Hay algo más que vale la pena explorar porque está en la raíz de todo esto. Las personas inteligentes que nunca intentan convencer a nadie, no lo hacen solo porque entiendan la psicología de la persuasión. Lo hacen porque tienen una relación con sus propias ideas que es completamente diferente a la de quienes sienten la necesidad de convencer. Quien necesita convencer a los demás generalmente tiene una relación con sus ideas, donde esas ideas cumplen una función identitaria. No son solo perspectivas sobre cómo funciona el mundo, son parte de la imagen que tiene de sí mismo. Y cuando alguien no está de acuerdo con esa idea, no se siente solo intelectualmente cuestionado, se siente personalmente cuestionado. Y esa sensación de cuestionamiento personal es lo que genera la urgencia de convencer, de insistir, de no dejar el desacuerdo sin resolución. Las personas con influencia real tienen ideas sólidas y bien fundadas, pero esas ideas no están cumpliendo funciones identitarias. Pueden estar equivocadas sin que eso amenace quiénes son. Pueden encontrarse con una perspectiva mejor y cambiar sin que ese cambio les cueste nada emocionalmente. Y esa libertad respecto a sus propias ideas es exactamente lo que les permite presentarlas sin presión y soltarlas sin drama cuando el otro no las recibe. Vamos a los errores más frecuentes, porque hay formas populares de intentar ser más persuasivo que producen exactamente lo contrario. El primero es añadir más argumentos cuando el primero no funcionó. La creencia de que si el otro no se convenció con un argumento es porque necesita más información o más evidencia. En la mayoría de los casos, el problema no es la cantidad de información, es la reactancia que se activó ante el intento de convencer. Y añadir más argumentos no reduce la reactancia, la aumenta, porque intensifica la percepción de que hay un empuje externo al que hay que resistir. El segundo error es usar la lógica para resolver lo que en realidad es un problema emocional. Las personas rara vez resisten un argumento porque sea lógicamente incorrecto. Lo resisten porque aceptarlo implicaría algo emocionalmente costoso. Admitir que estaban equivocados, actualizar una identidad construida alrededor de cierta creencia, ceder ante alguien con quien tienen una dinámica específica. Esos costos emocionales no se resuelven con más lógica. Se resuelven, cuando la persona siente que puede cambiar de opinión sin que eso le cueste lo que teme que le va a costar. El tercer error es confundir influencia con persuasión. La persuasión es el intento de cambiar lo que alguien piensa en una conversación específica. La influencia es el efecto que tienes sobre cómo alguien piensa a lo largo del tiempo. Las personas con más influencia real casi nunca ganan los debates del momento, pero sus perspectivas, sus formas de ver las cosas, su manera de relacionarse con los problemas, se filtran en quienes les rodean de forma mucho más profunda y más duradera que cualquier argumento puntual. ¿Cómo se trabaja esto de forma concreta? Lo primero es notar cuándo sientes la urgencia de insistir cuando alguien no está de acuerdo contigo. No para suprimirla, sino para preguntarte qué está en juego realmente. Si la respuesta es que algo más allá del tema en cuestión se siente amenazado, esa es información valiosa sobre la relación que tienes con esa idea o con esa conversación específica. Lo segundo es practicar presentar una perspectiva una sola vez, con claridad y sin urgencia, y después dejarla, sin refuerzo adicional, sin buscar la reacción del otro para evaluar si funcionó, sin volver al tema si el otro no lo retoma. Esa práctica, que al principio genera incomodidad, va construyendo la tolerancia a que los demás no estén de acuerdo contigo en el momento, que es la base de la influencia real a largo plazo. Lo tercero es desarrollar genuinamente el hábito de hacer preguntas en los desacuerdos antes de presentar argumentos. No como táctica de persuasión, sino como genuino intento de entender desde dónde está pensando el otro.
Ese entendimiento a veces cambia lo que ibas a decir y siempre cambia la calidad de cómo lo dices. Para cerrar, hay algo que resume todo lo que vimos hoy. Las personas inteligentes que nunca intentan convencer a nadie no renuncian a tener influencia, renuncian a una forma específica de buscarla que no funciona. Y en esa renuncia encuentran formas de influir que son más profundas, más duraderas y más respetuosas de la autonomía del otro que cualquier argumento, por sólido que sea. La influencia que dura no se impone, se siembra, con paciencia, con preguntas, con la demostración consistente de lo que se cree y con la indiferencia genuina ante si el otro lo ve hoy, mañana o nunca. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo esto, el error específico que hace que las personas dejen de valorarte poco a poco, sin que nadie lo anuncie, sin un momento claro en que ocurra, pero de una forma que cuando lo notas ya lleva tiempo instalado. Dale clic cuando termines porque lo que viene toca algo que muy pocas personas ven venir.